Vamos al libro del profeta Oseas, el capítulo 4. Cuando lo tengamos, por favor, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Oseas, capítulo 4. Voy a estar compartiendo la palabra usando la nueva traducción viviente. Vamos a estar citando otras traducciones también. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera: Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Vamos a orar por esta palabra, iglesia. Señor Dios Todopoderoso, tú que estás en el cielo, hoy reconocemos que tú eres más grande que nosotros, que tú eres poderoso, que tú eres eterno, invencible, y que tu sabiduría, Señor, sobrepasa toda la sabiduría de la humanidad junta. Señor Dios Todopoderoso, hoy reconocemos que tus caminos son más altos que los nuestros, que tus pensamientos no son los nuestros, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé la mente de Cristo, que tu Espíritu Santo en la mañana de hoy hable a nuestros corazones, que redarguya realmente, Señor, nuestras vidas y podamos ser transformados mediante la predicación de tu palabra, Señor, mediante la transformación de nuestra mente, llevándonos a entender lo que realmente tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor Dios, que unjas mi vida. Te pido, Padre Santo, que llenes mi boca de tu palabra. No permitas que yo hable palabra de hombre, no permitas que hable de mi propio entendimiento, Señor. No permitas, Señor, así sea por buenas intenciones, que se diga algo que no sea lo que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos sometemos a tu autoridad y reconocemos que no tenemos otro rey y otro Dios fuera de ti. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que cubras este sitio, Señor, que bendigas nuestras familias y que al finalizar esta jornada, Señor, podamos tener la tranquilidad de haber recibido, Señor, realmente instrucción de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Es increíble lo que el Señor está diciéndonos en este pasaje del profeta Oseas. Nos dice varias cosas puntuales y con esto damos inicio a esta sensibilización. Dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahora, no estaba hablando del conocimiento intelectual, no estaba hablando de que era un pueblo que había perdido la dirección porque no conocían los satélites, entonces no había un GPS que les pudiese decir si doblar a la izquierda, doblar a la derecha. Está hablando de que era un pueblo que no tenía conocimiento de Dios. Está hablando de que su propio pueblo, y es lo increíble, porque el profeta no le está hablando a inconversos, o en el caso del Antiguo Testamento no le está hablando a naciones paganas, le está hablando al pueblo de Israel. Y en el día de hoy, en este sábado, nos está hablando a nosotros. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Amén. El pueblo de Dios perdido por falta de conocimiento. Es increíble, pero realmente entre más ha avanzado la tecnología y entre más ha avanzado la humanidad, hoy podemos pensar que estamos, y sin temor a decirlo, creo que podremos hablar de una generación de analfabetas bíblicos. Estamos en una generación de analfabetas bíblicos. Hoy tenemos a disposición nuestra, y están trabajando ustedes con jóvenes y lo saben, aplicaciones en los celulares, aplicaciones en las tabletas, aplicaciones para computador, que nos permiten tener al instante, a la distancia de un clic, cualquier versión de la palabra del Señor, en cualquier idioma, comentarios bíblicos, explicaciones, diccionarios de hebreo, diccionarios de griego, referencias cruzadas, todo lo que querramos. Sin embargo, estamos ante una generación que es analfabeta bíblicamente hablando. Una generación que se ha conformado y ha vuelto atrás. ¿Sabes? El inicio o el principio del protestantismo fue tratar de volver a la palabra de Dios, y una de sus principales características fue acercar la palabra de Dios a todas las personas.
La gente estaba sometida a lo que decían los sacerdotes católicos, y el Señor usa a Martín Lutero para llevar la palabra a las personas. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de leer la Biblia, de tener en las casas la Biblia. Es decir, yo creo que tal vez si hacemos la encuesta, en muchas de las casas que están representadas en este lugar hay más de una versión de la palabra de Dios. Hay 2, 3, 4, 5 Biblias. Tenemos la Biblia que llevamos los domingos, la Biblia que leemos en la casa, la Biblia que tenemos en el trabajo. Tenemos bastantes versiones. Sin embargo, están de adorno. Y digo de adorno, y tal vez podrías decir, no, ¿sabes qué? Mi caso no es de adorno porque yo la leo. Pero, ¿qué estás leyendo? ¿Estás escudriñando la palabra del Señor o te estás conformando con lo que sale del púlpito cada domingo? ¿Estás escudriñando la palabra del Señor o te estás conformando con lo que escuchas en un canal cristiano? Cuando realmente son cristianos. Porque hay mucho canal que es cristiano y realmente de cristianos no tienen absolutamente nada. ¿Estamos escudriñando o estamos como un pueblo perdido por falta de conocimiento del Señor? Y a mí me aterra lo que sigue diciendo, porque inmediatamente el Señor le habla a los sacerdotes y le dice, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Si ustedes están en este lugar es porque de alguna manera tienen liderazgo sobre otras personas en la congregación donde ustedes asisten. Si están en este lugar es porque el Señor les ha dado el privilegio de servir como guías, de orientar a otras personas, a jóvenes y a niños, en el conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, que podríamos fácilmente ver que nos está hablando a nosotros en este caso. Y está diciendo algo tremendo, dice, ustedes líderes de jóvenes, ustedes líderes de niños, ustedes ministros, se niegan a conocerme, se niegan a escudriñar las Escrituras, es decir, la gente va a la palabra de Dios para comprobar que lo que piensa es cierto, pero no va con la disposición de decir, Señor, enséñame. Señor, dime si lo que yo pienso, dime si lo que escuché, dime si lo que he creído toda mi vida en realidad es tu palabra o simplemente es algo que yo me creí porque me gusta, porque me pareció agradable y porque no afecta mi modo de vida. Y dice que por nosotros negarnos como sacerdotes a conocerlo, Él también se negará a reconocernos como sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y aquí viene algo tremendo, es la responsabilidad que tenemos por las vidas que el Señor nos ha confiado. Cuando habla de sus hijos, no está hablando únicamente el Señor de nuestros hijos de sangre, es decir, los casados, no van a decir mis hijos, aunque lógicamente los incluye, pero está hablando especialmente de que cuando el pueblo tiene sacerdotes corruptos, cuando el pueblo tiene sacerdotes que no aplican la palabra del Señor como está escrita, cuando tienen líderes que no tienen temor de Dios y no buscan conocer la palabra del Señor en cada asunto, el que sufre es el pueblo. Y hoy estamos viendo consecuencias de una generación que en muchos casos, con tristeza, ha sido guiada por sacerdotes que se han negado a reconocer y a estudiar la palabra de Dios. Y quiero decírtelo bien claro, porque así me lo ha mostrado el Señor, así está escrito. Si a ti te han confiado el cuidado de una sola alma, te van a juzgar con más severidad. De hecho, el Señor dice, no quieran hacerse maestros muchos de ustedes, porque ya saben que seremos juzgados con más severidad. Está escrito en la palabra de Dios. Y si tienes 2 y 3 o 4 o 5, el número que tengas, que los números no son importantes, tenemos que responder por cada alma que el Señor nos ha permitido, por cada consejo que damos, por cada enseñanza que damos, por cada cosa que hacemos, por cada ejemplo que les damos, por cada actitud que modelamos en ellos. El Señor nos va a pedir cuentas. Y esto es aterrador. Yo oro y le digo, Señor, no me dejes dar un consejo que no venga de ti. ¿Qué tal que una vida se pierda por un consejo mal dado? Por salir del paso, por agradarlos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Especialmente en países como Colombia, donde hay libertad de culto, podemos hablar en la mañana de hoy de que han crecido los sacerdotes, han crecido los pastores, se han multiplicado las congregaciones cristianas. Este sector, por ejemplo, está lleno de iglesias.
Hay una iglesia aquí en la esquina, hay una iglesia en la esquina de allá, una iglesia en la de más abajo, por esta cuadra bajando hay 4 iglesias, por la 43 subiendo, la 76 hacia acá, está lleno de iglesias. Y podría uno pensar, bueno, si hay tanta iglesia es porque Barranquilla se está volcando hacia el Señor. Pero estamos viendo cambios en Barranquilla, estamos viendo iglesias que se multiplican, estamos viendo iglesias que se llenan de gente. Se ha perdido y se ha cambiado el amor por las almas, por el amor por el gentío, por la multitud. Porque ahora se evalúa la eficacia o el éxito de un ministerio en razón del número de personas que se congregan allí, sin importar si realmente son cristianos o no son cristianos. Más pastores, más ministros, más ministerios, canales exclusivos para predicar la palabra de Dios, bandas de radio para predicar la palabra de Dios, páginas. Y sin embargo, ¿qué está pasando? ¿Puede uno realmente identificar a los cristianos en la calle? ¿Puedes identificar a los cristianos en tu colegio? ¿Puedes identificar a los cristianos en tu universidad? Y no estoy hablando de la identificación por la ropa. No estoy hablando de la identificación porque lleve la Biblia debajo del brazo. No estoy hablando de la identificación porque haya tomado una cantidad de términos bíblicos y los haya metido en su vocabulario y para todo utiliza amén, gloria al Señor. Va a la tienda y le dicen, va a llevar queso, amén. Ah, es cristiano. Mire, ya nos llegó el ñame, gloria a Dios. Entonces eres cristiano. No estoy hablando de eso, tenemos que cuidar a qué le decimos amén. Amén. Dice la palabra del Señor que el pueblo está perdido por falta de conocimiento. Vamos a hacer un diagnóstico de cómo estamos en este momento nosotros, ¿ok? En los matrimonios de nuestros amigos cristianos, en los matrimonios de nuestra familia que es cristiana, y vamos a describir cuáles son esas características, qué vemos ahí realmente, ¿okay? ¿Cómo son esos matrimonios? Hagamos un ejercicio, pensemos que no estamos en este lugar, simplemente acabamos de prender el radio y escuchamos al locutor de turno de cualquier emisora de noticias y está diciendo, y se encontró que esos matrimonios hay falta de afecto, hay intolerancia, hay maltrato psicológico y verbal, hay competencia laboral entre los cónyuges, se maneja el concepto de poder de acuerdo al ingreso que genera el uno, genera el otro, no hay comunicación. Hay irresponsabilidad en la crianza de los hijos. Nadie quiere asumir el papel que le toca, la responsabilidad que tiene con los hijos. Se vulnera la autoridad del uno del otro. Hay falta de perdón, es decir, hay rencor en los corazones. No hay detalles, hay irrespeto. Hay infidelidad. Se traen todas las costumbres de los padres, de los abuelos, y se quiere vivir de la manera en que nos criaron y no de otra forma. Hay divorcios, machismo, feminismo, mentiras, más tiempo en el trabajo, no hay unidad. ¿Quién pensaría que están hablando de un matrimonio cristiano? Esta es la radiografía de lo que están viviendo las iglesias cristianas. Habla con cualquier consejero de parejas y esto es lo que está encontrando. Habla con muchas personas que han ido a visitar a la casa los líderes de las congregaciones y ven cómo se tratan sus papás, y eso es lo que están encontrando. Esta es la triste realidad. Ahora la pregunta ¿es esto diferente a lo que estamos viviendo afuera? Te voy a decir cuál es la única diferencia, que en la iglesia todo se oculta. Y por eso, antes de convertirme al Señor, odiaba a los cristianos, porque yo fui perseguidor de cristianos, pero una de las causas era que me parecía la gente más hipócrita que yo había conocido. Porque conocí a muchos cristianos, conocí muchas niñas cristianas y me acosté con ellas, y después se iban para sus servicios. Me parecía gente hipócrita. Cuando conocí al Señor me di cuenta que no se trataba de la gente, se trataba del Señor. Amén. Pero no podemos seguir ocultando que esto está sucediendo. No voy a hacer la pregunta para que levanten la mano, pero si ustedes hablan con los jóvenes que están dirigiendo, aún los jóvenes que están en este lugar, solteros, ¿cuántos dicen, yo anhelo casarme porque veo tan bonita la relación de mis papás? ¿Cuántos ven a sus papás y dicen, yo no veo el día en que llegue mi matrimonio para poder vivir todo esto que ellos viven? Seguramente va a haber alguno. Si no, estamos peor de lo que pensábamos. Pero en estadística se trabaja con la media.
Y así como hay gente que piensa que Colombia es el mejor lugar del mundo, que la economía está lo mejor que se puede, que la seguridad está lo mejor que se puede, la media dice otra cosa. ¿Cuántos de los jóvenes que ustedes están liderando, pastoreando, piensan que lo mejor que les va a pasar en la vida es casarse? ¿Cuántos se inventan? Dicen, no, yo tengo que hacer maestría y maestría de maestría y otro doctorado y viajar y después sí, pues ya tocó. ¿Cuántos piensan en casarse únicamente porque dicen, yo no tengo don de continencia, así que o me caso o la voy a pasar muy mal? Y es la única razón para casarse. Como dice el apóstol Pablo, me estoy quemando, así que me caso o voy a terminar en pecado de fornicación. Esta es la radiografía de las iglesias en Barranquilla, de las iglesias en Bogotá, de las iglesias en Colombia, de las iglesias en el mundo en este momento. No es solamente de esta generación. La anterior estaba viviendo algo similar. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto es bíblico? ¿O realmente tienen razón los que han dicho matrimonio y mortaja del cielo bajan? ¿Tienen razón los que dicen van para un matricidio? ¿Has escuchado esa expresión? ¿Tienen razón los que dicen se casó, se cansó de vivir bien? Porque la palabra del Señor nos dice algo diferente. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, que el matrimonio es un invento divino. Génesis 2, 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es increíble lo que está diciendo el Señor. No es bueno que estés soltero, no es bueno que estés solo. A menos que tengas el don de continencia, no es bueno que estés solo. El estado ideal del hombre es casado. La palabra de Dios dice que el hombre que haya esposa ha encontrado el favor del Señor. Y si el Señor dice que el que se casa encontró el favor del Señor, entonces ¿por qué vivimos así? Haz una encuesta si quieres comprobar un poco más, anónima en la iglesia, en el bajo mundo. La iglesia tiene un bajo mundo, en el bajo mundo de la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Está el mundo de santidad en el que todos vienen y levitan cuando van entrando, oh, aleluya, y todos están. Y el bajo mundo, el que cuando cruzan la puerta, que es mucho lo que aparece aquí, las apariencias. Una vez tuve una oportunidad de estar liderando un programa de radio, una emisora cristiana en la ciudad por espacio de un año. Era de preguntas, de temas del día. Y cierta vez el Señor me inquietaba y el tema del día fue violencia intrapastoral. Increíble porque cuando dijimos que había la posibilidad de llamar por una línea fuera del aire para recibir orientación y consejería, las líneas se infartaron de esposas de pastores llamando a decir, mi esposo me pega, mi esposo me maltrata, pero no podemos decir nada porque se acaba la iglesia. Esa es la realidad, la doble moral. Si haces esa encuesta en el bajo mundo de la iglesia, la pasas por ahí, pregúntale a los esposos y a las esposas, ¿te volverías a casar? La realidad cruda es que el 90% te va a decir, ni loco. Si pudiera volver el tiempo atrás, no me casaría. O postergaría. Y te lo digo porque aún mi propia esposa lo ha dicho. Te lo digo porque aún yo lo he pensado, Señor, ¿por qué me casé? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está mal? Porque el matrimonio, lo que estamos viendo acá, cuando tú vas al médico y te hacen un examen y te encuentran todo eso, el problema no es quedarnos ahí. El médico va a decir cuál es la causa de que tengas los triglicéridos así, cuál es la causa de que tengas la hemoglobina así, cuál es la causa de que tu cuerpo se encuentre en esta situación. ¿Cuál es la causa? La palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, nos dice algo increíble que nos puede arrojar luz sobre el cuestionamiento que estamos haciéndonos. Me encanta porque este seminario no es para consentirnos, sino porque realmente nos cuestiona bastante. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, lo tenemos, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En mi Biblia dice que siempre se cosecha lo que se siembra. En alguna dice que a veces.
Tiene alguna versión que diga, algunas veces, en algunas ocasiones, de cuando en cuando, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo. Es decir, iglesia, que a la luz de la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es inerrable. Amén. Y lo que nos está diciendo es que lo que sembramos, cosechamos. Es decir, que si esto es lo que están viviendo los matrimonios, es porque eso fue lo que se sembró. Y por eso alguno tal vez piense, bueno, pero si es un seminario de noviazgo, ¿qué están hablando del matrimonio? ¿Qué tiene que ver? Se equivocaron de conferencia. Hoy no era para hablar de pareja, citen a mis papás. Pero estamos hablando precisamente de que si esta es la consecuencia, si esta es la cosecha, entonces tenemos que hacer una ingeniería de inversa, de reversa y decir, entonces, ¿qué fue lo que se sembró? Para que tengamos este fruto, para que se esté cosechando esto en los hogares de las familias cristianas. Algo tuvo que haberse sembrado que produjo esto. Ahora, si lo que estuviéramos encontrando es que solamente una persona, y dijéramos que aquí todo lo que saliera fuese comprensión, alegría, que hay mansedumbre, que hay apoyo, que hay amor, y encontráramos uno que otro con falta de respeto, uno que otro con falta de amor, uno que otro que no hiciera las cosas como dice la palabra, entonces diríamos, iglesia, hemos sembrado bien. Pero lo que nos está mostrando la palabra y el diagnóstico, porque yo no lo traje, pero los que estuvieron en el seminario anterior, en la jornada anterior, pueden dar testimonio que fue el mismo resultado. Esto me aterra. Esto no nos puede dejar tranquilos. Esto es lo que lleva a muchos de ustedes solteros a decir, ¿y yo para qué me voy a casar? Si tan bueno que estoy viviendo. ¿Qué estamos sembrando? El problema es que nadie, pregúntale a las personas que están viviendo esto, si el día que se casaron, el día que fueron al altar y que recibieron y se comprometieron a estar el uno con el otro hasta que la muerte los separe, el día que dijeron sus votos matrimoniales el uno al otro, pensaban que iban a vivir así. La realidad es que toda la gente se casa pensando que va a ser feliz. No he escuchado a nadie en las oportunidades que he tenido de ministrar un matrimonio o de estar asistiendo a un matrimonio en el que alguien diga, y me comprometo a hacerte infeliz, voy a tratarte con irrespeto, voy a luchar a ver quién es la cabeza de la casa, te juro en este momento, me comprometo delante de Dios en este momento a que toda la carga de los niños te la voy a dejar a ti y solo a ti, te voy a engañar, voy a poner otra, de hecho ya la tengo vista, está en este lugar. ¿Alguien ha escuchado esos votos? Yo creo que cualquier persona con un poquito de coeficiente intelectual, si escucha un voto de esos que dice, ¿hay alguien aquí que se oponga? ¡Yo! Yo no quiero. Tome su anillo, tome lo que... ¡Chao! Nadie se ha casado pensando en que va a vivir esto. Lo complicado es que todos ven esto y dicen, a mí no me va a pasar. Mi matrimonio va a ser distinto, va a ser diferente. Pero si hacemos lo mismo, a mí me encanta una definición que alguien me compartió de la locura. Y me decía, Juan, la locura, o un significado de locura, una definición de locura es hacer lo mismo y esperar que las cosas cambien. Eso es de locos. Si seguimos haciendo lo mismo, y yo no soy profeta, te aseguro que cuando ustedes estén casados y en 15 años hagamos este ejercicio, vamos a decir de ustedes exactamente lo mismo. Y es triste saber que matrimonios que se están casando van a vivir exactamente lo mismo. Porque cosechamos lo que sembramos. Y me encanta que el Señor dice algo, no se dejen engañar. Es un engaño pensar que puedes hacer las cosas como las ha venido haciendo la iglesia todo el tiempo, como las ha venido haciendo el mundo todo el tiempo, y que tú vas a cosechar algo diferente. Dios no tiene favoritos. Tal vez a alguno le moleste ese concepto. Tal vez alguno todavía crea que es la última Coca-Cola en la nevera de Dios. Dios no tiene favoritos. Y por mucho que te ame, eres tesoro igual que toda la iglesia. Y si siembras mal, vas a cosechar mal. Ahora le pregunto a los solteros en este lugar, ¿quién quiere este matrimonio para su vida? ¿Cómo estás sembrando? A veces me encuentro con alguien, no, mira, me quedo en la casa de mi novio, nos quedamos viendo películas los dos hasta las 2 de la mañana en el sofá, solos, pero no pasa nada. Le digo, y aparte le agregas mentira a tu pecado.
Eso es carreta. Eso es pura mentira. Seguimos siendo carne. Si yo tengo 16 años, o aún teniendo la edad que tengo, que soy como de 20 y pico, estando sentado en un lugar oscuro, solo, viendo una película, ¿y qué película están viendo? ¿Qué escenas están saliendo de esa película? Y si hay un roce de manos, y sobre todo los hombres que respondemos a cualquier estímulo, porque puedes ir al cine con la niña y ella vio una escena que le asustó y te cogió la mano y tú, uy, eso es lo que sucede. No hay consagración. Mientras que estaban pidiéndole al Señor el novio y piensan que el Señor se los dio, que vamos a hablar un poco de eso más adelante, ayunaban, hacían vigilias, se iban a cuanto ayuno había, cuanto devocional, pero apenas tienen el novio inmediatamente, la vida devocional se va al trasto. Porque ya no hay tiempo, hay que hablar con el novio, hay que hablar con la novia. Noviazgos que viven impacientes, de puras emociones, rebeldes, noviazgos sin propósito, roles que no tienen por qué estar asumiendo. Hay personas que están manteniendo ya otra casa y no se han casado. ¿Cuántos noviazgos hay en yugo desigual en las congregaciones? Porque los pastores, por el temor a que se vaya el joven, desde que lo vean ahí de vez en cuando en un servicio, se quedan callados. Y hay un engaño general. Él se convierte en el proceso. Yo lo convierto, he escuchado muchas veces. ¿Te gusta alguien de la calle? Preséntale al Señor y deja que Dios haga el proceso con él. Cuando él realmente sea cristiano y dé frutos, entonces piensa en otra cosa. Porque hay una cosa tremenda en el yugo desigual. Cuando una persona del mundo se une a una persona cristiana, siempre hay una regla de oro que pone el del mundo y es: a mí no me hables de la iglesia, a mí no me hables de los sermones, a mí no me hables de la Biblia. Pero del otro lado, sí uno tiene que aceptar, o la otra persona tiene que aceptar que le hablen de toda la basura del mundo. Y tiene que aceptar la presión sexual, y tiene que aceptar la presión para estar en lugares que no deben estar. Y lo digo porque antes de conocer al Señor salí con mujeres cristianas, o que decían ser cristianas. Ahora la pregunta que quiero hacerles nuevamente es: ¿esto es un noviazgo que refleje el carácter de Dios? ¿Este es un noviazgo que muestra realmente el Dios al que nosotros decimos servir? ¿Es un noviazgo que refleja lo que nosotros somos? La diferencia que tenemos hoy en los noviazgos cristianos y los noviazgos del mundo es que los noviazgos del mundo publican que anoche tuvieron relaciones sexuales. Los noviazgos del mundo se sienten orgullosos de lo que hicieron. Los noviazgos cristianos van otra vez y lloran delante del Señor, pero al otro día están exactamente en la misma cuestión. ¿Hay realmente diferencia, iglesia, en los noviazgos de la iglesia y los noviazgos de afuera? Sus amigos, los de la universidad, los del colegio, pueden llegar a decir: wow, yo sí veo que ustedes se comportan de manera diferente. Podrían sus amigas decir: me gustaría tener un novio cristiano porque veo que las cosas son diferentes. Te trata tan especial, te trata de manera diferente. No melosito, como decían allá. Y como yo le decía a alguien: mira, si ustedes aquí en la iglesia se abrazan así, no quiero pensar cómo es en privado. Si en la iglesia son melositos, en la casa son pulpitos. No lo dudes. Es fácil ver cuando una pareja ya ha tenido intimidad sexual. Los límites corporales se van perdiendo. Las van tocando de manera que no, sí, tal vez no le toque las nalgas, pero la toca muy cerquita por acá. Se nota, eso es muy rápido darse cuenta. Porque la relación sexual genera la idea de propiedad. Entonces, esos que tú ves aquí a todo el tiempo están pasando la mano por la cabeza y están consintiéndola, no son melositos, son pulpitos. Si no llegaron ya a otro nivel. Nos preguntábamos: ¿por qué tenemos matrimonios como los que vimos hace 20 minutos, hace media hora? Aquí tienen su respuesta. Si sembramos noviazgos así, iglesia, ¿qué podemos esperar cuando se casen? La palabra del Señor es clara y dice que el que siembra en la carne va a cosechar en la carne destrucción.
va a cosechar carne, no va a cosechar absolutamente nada diferente. Gálatas capítulo 5 nos dice en el versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Iglesia, cuando se sigue una vida en la carne, cuando se sigue una vida en la naturaleza pecaminosa, y quiero preguntarles, ¿este diagnóstico es una vida en el espíritu o una vida en la carne? Cuando se sigue vida en la carne, lógicamente los resultados son más que claros. A mí me asombra cómo el Señor nos dice, como diciéndonos, a ver, ¿y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Es increíble cuando vienen las personas de matrimonios a pedir consejería y dicen, Juan, mira qué tremendo porque estoy viviendo inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y le digo, ¿y cómo fue tu noviazgo? Ah, bueno, pues la verdad, y comienzan toda su historia. Yo le digo, ¿y qué esperabas? Si sembraste pura carne, ¿qué vas a cosechar? Carne. Hay algo que tenemos que sacarnos del chip de la cabeza y es el engaño de que mi vida va a ser diferente. Si sembramos esto, eso es lo que vamos a cosechar. No vamos a cosechar absolutamente nada diferente. Esto es lo que está deparando el futuro. Ahora piensa que no solamente es esto con una persona, es esto con varias personas. Porque ¿cuál es el promedio de noviazgos que tiene una persona en la iglesia cristiana antes de casarse? Vamos a ser conservadores y dejémoslo en 5. Ahora, que con 5 personas diferentes han vivido todo esto y se casan, ¿qué pretenden cosechar? ¿Qué pretenden encontrar cuando se casen? Cuando salgan después del altar y le diga, puede besar a la novia, dice, ya. ¿Qué pretendemos encontrar? Proverbios capítulo 4. En el versículo 23 nos dice algo tremendo. Proverbios 4, versículo 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Me gusta más como está en otras versiones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El título de la campaña en la que nosotros estamos involucrados es Pureza Sexual. Ahora, ¿qué tiene que ver la pureza sexual? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sabes? El enfoque muchas veces de la iglesia cristiana en estos tiempos para los jóvenes es enseñarles a no fornicar. El énfasis en la predicación de los jóvenes está en enseñarles a no fornicar, a no tener relaciones sexuales, no fornicar, no fornicar, no fornicar, no fornicar. Y la palabra lo que me dice a mí es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No sé si en alguna versión dice sobre toda cosa guardada, guarda tus genitales porque de ellos mana la vida. ¿Alguien ha encontrado un pasaje que diga así? Lo más importante son tus genitales. Porque no son lo más importante. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque este determina el rumbo de tu vida. Y estamos viviendo una generación de pastores, de líderes, de jóvenes que están enseñando, y yo enseñaba eso porque me lo habían enseñado, a únicamente concentrarnos en cuidar la genitalidad, en cuidar la castidad sexual. Iglesia, ustedes que están liderando, la castidad sexual es resultado de la pureza de corazón. La pureza sexual no empieza en los genitales, termina ya. Si alguien guarda su corazón, por ende va a guardar sus genitales. No sé si me estoy haciendo entender. Lo más importante es el corazón. Cuando un corazón ha sido maltratado en los noviazgos, cuando un corazón ha sido ensuciado en los noviazgos, cuando un corazón ha gestado dentro de sí mismo rencor. ¿Conocen jóvenes que están con rencor dentro de la iglesia por otra persona? ¿Que odia a alguien de la iglesia? ¿Porque le terminó? A mí el Señor me comenzó a inquietar con eso porque a mí me han enseñado simplemente a decir y enseñar que había que alejarse de la fornicación porque la fornicación es pecado. Y el ejercicio que hacíamos era algo muy sencillo. Vamos donde cualquier joven y le decimos, acuérdate que la fornicación es pecado y la paga del pecado es la muerte. A ver, ¿la fornicación es? ¿La fornicación es? ¿Y la paga del pecado es? ¿La tiene clara? ¿De qué nos preocupamos?
Y mientras que los jóvenes entiendan que la fornicación es pecado y la paga del pecado es muerte, entonces yo ya como líder hice mi trabajo y estoy tranquilo. Yo estaba tranquilo con eso, hasta que un día comencé a ver una situación que tal vez ustedes nunca han visto, porque han estado en iglesias que son siempre santas. Pero a mí me sucedió que un joven que servía en la iglesia, un joven enamorado del Señor, se me acercó un día con otra niña al ministerio y me dijo: Juan, hemos orado y el Señor ha revelado que esta es la mujer que Él quiere para mí. Estamos hablando de un joven que tenía en ese momento 16 y ya tenía 14 años. Pero como me habían enseñado que Dios es el que pone el querer como el hacer y manipulamos los versículos bíblicos, entonces yo le dije: bueno, qué bien, acuérdense lo más importante, la fornicación es y la paga del pecado es, la tienen clara, no hay problema, háganle. Más o menos a los 2 meses, este personaje se me acerca y me dice: Juan, el Señor me ha demandado la relación. Y cuando él me dijo me ha demandado la relación, yo dije: Señor, gracias por jóvenes como estos, que están dispuestos a entregar lo que quieren por tu servicio y para estar bien delante de ti. ¿Y qué vas a hacer? Pues Juan, yo soy obediente, entonces vamos a terminar la relación así nos duela. ¡Wow! ¡Qué bien! Me quedó sonando ahí porque el Señor le dijo esto y ahora le dijo esto, pero bueno, si el Señor te dijo, y entrega la relación. ¿Ustedes fornicaron? No, qué bien, porque la fornicación es y la paga el pecado es. Bueno, entonces todo está bien, no importa, sigan adelante. Lo raro fue que a los 15 días, este mismo personaje vino de nuevo al lugar donde yo trabajaba y me dijo: Juan, el Señor me ha revelado que esta es la mujer con la que yo voy a pasar el resto de mi vida. Y yo la miraba pero no se parece a la otra. También es de la iglesia, están en el mismo ministerio. Pero, ¿cómo así? Sí, el Señor me lo reveló. Y yo dije: bueno, si el Señor te lo reveló, pues tú tienes que hacerle caso al Señor. Así que bueno, adelante. Pero recuerda algo, la fornicación es, y la paga del pecado es, todo está bien. Todo está bien hasta que aparecieron en público en la siguiente reunión de jóvenes, el siguiente sábado, y la exnovia que estaba en el mismo ministerio, que era amiga de la nueva novia, de la nueva revelación divina, la vio junto a él tomados de la mano. Y sucedió algo que supuestamente nunca iba a pasar. Se dividió el ministerio entre las que veían a la usurpadora y los que veían que la otra era la resentida. Y el otro tocando el bajo, con el corazón destrozado la otra. Y todas las que habían sentido lo mismo y que las habían terminado y que les habían prometido que era la princesa que el Señor había escogido y que cada vez que oraba sobre ella el Señor le hablaba de matrimonio. Cada vez que pienso en ti viene Corintios 7, no sé qué pasa. La otra vez intenté hacerlo diferente y prendí el canal y estaban predicando Efesios 5. Si no has leído Biblia, te invito. Corintios 7, Efesios 5 habla del matrimonio. A los 2 meses sucedió algo inesperado. Yo dije: bueno, pues es tremendo. Y en esos días había un predicador muy famoso, de esos que acumulan 40,000 me gusta en Facebook cada vez que predican cualquier barrabasada. Y yo prácticamente, como estaba dirigiendo jóvenes y él era pastor de jóvenes, muy famoso a nivel latinoamericano, dijo algo: es tan precioso cuando los jóvenes se ponen de novios, así después terminen y sufran, porque ese sufrimiento les enseña, los prepara, los ayuda a madurar y a entender que la vida es difícil y también les permite experimentar el amor de Dios sanando sus corazones. Entonces yo dije: bueno, la niña esta está experimentando el amor de Dios, está sanando su corazón, qué bien, bueno. Y se hizo la voluntad de Dios. Pero a los 2 meses este personaje volvió y me dijo: Juan, el Señor me ha demandado la relación. ¿Cómo así que te demandó la relación? Sí, y adivinen qué, él es un muchacho obediente, siervo de Dios. ¿Y entonces qué hizo? 2 corazones destrozados. Una de ellas se fue de la iglesia, estaba completamente metida en el mundo. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia por eso? ¿Cuántos jóvenes hemos perdido? ¿Cuántos jóvenes no quieren volver a orar? ¿Cuántos jóvenes han consumido licor? ¿Cuántos jóvenes han probado las drogas? ¿Cuántos jóvenes han entregado su virginidad a cualquiera que se apareció porque tiene el corazón resentido? ¿Conocen algún caso o solo he visto yo eso? La cantidad de consejerías que hay de jóvenes cristianos contemplando pensamientos suicidas
Porque su novio de 3 años, de 4 años, de 5 años, le salió con que no, que conoció otra, que el Señor se la reveló. La cantidad de jóvenes que no desean casarse porque dicen para vivir lo mismo. Y eso confrontó mi corazón y comencé a pensar, Dios, algo tiene que estar funcionando mal porque tú no puedes producir eso. Si realmente lo único que hay que cuidar, porque yo pensaba, sabes, no tuvieron relaciones sexuales, hasta donde yo sé. Pero permitieron que entraran en lo más valioso de su ser, su corazón. Tal vez su cuerpo no fue tocado, pero su corazón fue manoseado. Cada vez que permites que alguien se acerque a tu vida, a tu corazón, estás permitiendo que toquen lo más valioso que Dios te dio. Cada vez que le enseñamos a los jóvenes que simplemente la fornicación es y la paga el pecado es, cuando vamos a comenzar a decir que no guardar el corazón también es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Esa muerte la están cultivando en los matrimonios. Eso es lo que estamos viviendo. Es mucho más sencillo cuidar el corazón de los jóvenes. Es mucho más fácil cuidar su corazón que sus genitales. Y tiene efectos eternos. Es mucho más fácil, iglesia. Si no vas a andar como algún tiempo anduve yo, cuidando que no se rozaran mucho, separa la silla un poquito ahí para que no se toquen, para que no se alboroten, para que no sintieran cosas y fueran a caer, porque la fornicación es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero enamórense. Qué lindo, qué bonito. Este mismo predicador la semana pasada publicó en Facebook: el mejor estado del hombre es estar enamorado. Los invito a todos a que se enamoren, mis jóvenes. No importa si es un amor no correspondido, no importa si es un amor imposible. O sea, Dios mío, 40,000 likes. ¿Un amor imposible? ¿Qué está hablando? ¿De una mujer casada? ¿De alguien del mismo sexo? Porque de otra manera no sé por qué es imposible. Así no seas correspondido, destroza tu corazón. Pero como no está invitando a fornicar, no está diciendo forniquen, sino dice manténgase castos, a todo el mundo le parece bien. Porque la iglesia ha olvidado cuidar lo más importante para Dios: su corazón. La palabra del Señor habla de un hombre al que el Señor veía bien especial, David. Dijo que tenía un corazón conforme al suyo. No dijo que tenía genitales conforme a los suyos. Lo importante para Dios es tu corazón. Cuando Samuel fue a ungir a David y vio al hermano mayor, pensó que era él, y el Señor dijo: yo no me fijo en las apariencias, en el corazón. Segunda de Timoteo capítulo 2. Lo tenemos, versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Explica correctamente la palabra de Dios. Estamos invitando, estamos enseñando a los jóvenes que estamos dirigiendo, ustedes mismos que son jóvenes y solteros en este lugar, ¿se están esforzando por presentarse delante de Dios sin nada de qué avergonzarse? ¿O estamos pensando que lo único que nos podría avergonzar es tener relaciones sexuales, aunque la mayoría ya las han tenido? No ustedes, otros jóvenes cristianos. ¿O pensamos, o alguien coincide conmigo, en que esto avergüenza delante del Señor? Que los matrimonios que examinamos nos traen vergüenza delante del Señor. Hay un pasaje que dice: por causa de ustedes el nombre del Señor es tenido en poco en los inconversos. ¿Qué piensa la gente de la iglesia cristiana cuando ve estos noviazgos? Haz una encuesta con los jóvenes inconversos, a ver qué piensan de los noviazgos cristianos. Es la misma cosa, pero se quedan calladitos. Esto es serio. Estamos hablando de la salvación de un alma. Amén. Ahora quiero que pensemos en algo. Tenemos que entrar al punto. Y es: ok, Juan, esto está feo, esto no está bien. Pero la pregunta es: ¿está dejándonos esto alguna consecuencia positiva, alguna consecuencia negativa en los jóvenes que estamos dirigiendo? ¿Qué consecuencias estamos teniendo? ¿Cosas buenas o cosas malas?
Porque todo el mundo está, mira, la mayoría de iglesias hoy están pensando en que es correcto que los jóvenes anden de novios, desde que no tengan relaciones sexuales. Pero la pregunta es, ¿cuáles están siendo las consecuencias? Porque si las consecuencias son buenas, pues síganlo, no nos compliquemos. Más bien veamos un video, no sé, comamos la ensalada y listo. Pero las consecuencias están siendo buenas o están siendo negativas, iglesia. La palabra del Señor dice que un árbol bueno no puede producir un fruto malo. Si esto es bueno, si este noviazgo es bueno, ¿por qué produce frutos malos? Y ahí fue donde el Señor comenzó a inquietar mi corazón y comenzar a echar para atrás y hacer lo que debería haber hecho desde el principio, porque no puedo echar la culpa al pastor que tenía en esa época, porque tenía una responsabilidad, y quiero decirte, tienes una responsabilidad delante de Dios, escudriñar las Escrituras para ver si lo que estás enseñando es o no es correcto delante del Señor. Y lo que el Señor me decía era, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el fruto de esos noviazgos? Porque el ejemplo que toqué fue solo uno. ¿Me puedes traer aquí frutos de gente que le hayan terminado después de 3 años, de 4 años de promesas y que quedó perfecto y que ahora es un super siervo de Dios? Ahora está más comprometido con la obra del Señor, ahora se la pasa orando más, pero no orando diciendo, Señor, que caiga fuego del cielo sobre ese desgraciado. Porque muchos comienzan a tomar el resentimiento del corazón y sus oraciones se convierten únicamente en, haz justicia, haz justicia. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero muchos en esa época se la pasan orando, Señor, heme aquí, envíame a mí, a cobrar venganza. Y sus oraciones se tornan, es simplemente esperando el día en que Dios haga justicia. ¿Es un buen fruto? He hecho esta pregunta muchas veces. Y nadie me ha podido decir, sí, mira lo positivo. A menos que creas la mentira de este evangelista, de este pastor que dice que la gente aprende a ver el amor de Dios en medio del dolor de su corazón. Porque eso sería decir que entonces, como dijo otro, porque cada día hay más basura en internet, que salió a decir que el que no ha pecado no ha experimentado la gracia de Dios. Entonces ahí es que pecar. Como dijo Pablo, no le dio ese pasaje. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Que sobreabunde el pecado para que sobreabunde la gracia? ¿Que sobreabunden los corazones destrozados para que sobreabunde la mano de Dios sanándolos? Porque eso es lo que estamos haciendo. Si a tus jóvenes les estás enseñando eso, si a tus niños les estás inculcando eso, si están en la iglesia los niños poniendo parejitas, ay, miren cómo se ven de bueno, dale un besito, dale un besito. Desde niños los estamos metiendo a que tienen que tener novio. Los estamos casando desde chiquiticos. Nuestros hijos están enfrentados desde pequeños, es el novio y la novia, el príncipe, la princesa, desde pequeñitos tienen que tener novia. Si no hay consecuencias positivas, entonces no puede ser un buen árbol. A menos que pensemos que lo que está escrito no es verdad. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. ¿La tenemos? Dice la palabra del Señor. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, parte A. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Quiero preguntarte de parte del Señor, a la luz de su palabra, ¿estás cuidando del rebaño que Dios te ha encomendado? ¿O le estás dejando que se devoren unos a otros? ¿Estás cuidando del rebaño que Dios te ha encomendado o estás cuidando el grupo que un pastor te entregó? Porque hoy hay más interés en que la gente esté inscrita en el libro de miembros de la iglesia que en el libro de la vida. Porque en muchos lugares, desafortunadamente, un líder es exitoso si el grupo va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y te voy a decir algo, lo que estamos aprendiendo el día de hoy y lo que vamos a ver después del break va a generar que muchas personas, que algunos jóvenes se vayan de la iglesia que estás. Es más, estoy seguro que algunos de los que están en este lugar van a salir a decir, ese man está loco. Pero tienes que rendir cuentas delante de Dios. No te engañes pensando que el único que va a rendir cuentas es el pastor de tu iglesia. Si una persona estás cuidando, y esto va para los papás también, le vas a tener que rendir cuentas por esas ovejas que el Señor puso en tu casa. Los pastores cuidan y protegen de los lobos. Los pastores llevan a las ovejas a lugares donde hay pastos verdes,
donde no hay pastos envenenados. Esto de que puedes tener noviazgo, cualquier novio, cualquier cantidad, desde que no haya sexo, es pasto envenenado. Es una mentira que viene directamente de las tinieblas. Ningún árbol bueno puede producir un fruto malo. Ahora, si tú me dices, Juan, conozco todos los casos y te los puedo referenciar uno por uno. 3 años de noviazgo le terminaron y mira la hora, mira lo que sucede. Y salieron bien, fortalecidos. Ok, perfecto. Pero por la misma naturaleza humana, la traición, el sentirse defraudado, genera en el corazón raíces de amargura. La clase de noviazgos que estamos fomentando dentro de la iglesia cristiana está produciendo que haya poca honra en el matrimonio. La gente hoy se está casando y tal vez ustedes lo hayan estado evidenciando en medio de la iglesia. Aún cristianos se están casando con la idea de que si las cosas no van tan bien como esperaban, finalmente existe el llamado divorcio express. Y como cada vez más congregaciones permiten el divorcio por cualquier causa, por la llamada incompatibilidad de caracteres, que es válida únicamente delante de los hombres, pero no delante del Señor, se piensan y se casan pensando en que, bueno, finalmente no tiene que ser para toda la vida. Si las cosas no van bien, podemos terminar esta relación en el momento en que sea necesario. Es terrible, pero he escuchado consejerías donde algunos de los cónyuges están orándole a Dios que su esposa le sea infiel o su esposo le sea infiel para poder tener un motivo válido y huir. Y por las caras que vienen algunos sé que ya han escuchado cosas de esas. Tal vez alguno en confesión le ha dicho, yo estoy esperando que me sea infiel, o que el Señor se lo lleve, que haga alguna de las dos, pero no soporto vivir más así. Y saben que bíblicamente no tienen otra salida. Sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Préstame atención, porque cuando estaba orando por esto, el Señor me mostraba algo. ¿Qué significa el lecho sin mancilla? Está hablando de la cama matrimonial, está hablando del lugar donde el matrimonio se hace uno solo, está hablando de la relación de pareja a la luz de la palabra que ilustra la relación de Cristo con su iglesia. Una relación que es pura, una relación que no tiene mancha, una relación en donde no hay terceros. Cuando una persona ha tenido varios noviazgos o aún uno solo diferente al que con el que se casó, su lecho normalmente es mancillado. ¿Por qué es mancillado? No porque vuelva a verse con la otra persona, no porque vuelva a salir con la otra persona, no porque le sea infiel físicamente con la otra persona, pero las imágenes, los recuerdos, las sensaciones de lo que vivió con el otro los va a llevar a su lecho matrimonial. Es increíble personas que tienen que orar, y lo digo por experiencia propia, porque recién casado me tocaba orar y pedirle al Señor que quitara de mi mente el recuerdo de otras mujeres cuando iba a estar con mi esposa. Un lecho mancillado. Yo decía, Señor, yo te entregué mi vida. Yo escogí a mi esposa y la amo. Pero apenas iba a tener intimidad con mi esposa, compartir el lecho matrimonial, mi lecho era mancillado por los recuerdos de otros, por los recuerdos del pasado. Tenemos en la iglesia gente que no puede escuchar una alabanza, a veces arranca una alabanza, no sé, la niña de tus ojos, cualquier cosa, y vemos a alguien llorando, pero no por la presencia de Dios, sino porque le acuerda que esa canción es la que cantaba con otro, y no resisten ciertas canciones. Si fuiste a cine con otra persona y te encantó la película y la pasaron súper chévere, cuando estés con tu esposo, cuando estés con tu esposa y pase en Caracol o en RCN, en cualquier lado, esa misma película, adivina en qué vas a pensar. Y en ese momento tu lecho es mancillado porque hay un tercero en medio de ustedes y no es el Espíritu Santo de Dios. Y no lo puedes, así tú digas, es que no va a llegar, porque Dios te dio un cerebro con una memoria tan perfecta que a menos que estés sufriendo una enfermedad tipo Alzheimer, vas a recordar cosas de... Barranquilla no es una ciudad muy grande. Y si te la pasabas yendo a Buenavista a comer helado con tu otro novio, cuando vayas con tu esposa, adivina, con tu esposo, ¿qué vas a recordar? Y se sentaron en la misma mesa y pidió el mismo helado de chocolate y vas a pensar en eso. Y te vas a sentir mal. Tu lecho va a estar mancillado. Hay lugares que te quedan vetados, ya no puedes comer perros calientes en ese lugar. Y tu esposo, ¿por qué no vamos acá? No. Le estás huyendo porque sabes que tu lecho fue mancillado.
le estamos quitando honra al matrimonio. Esta situación, a mí el Señor me la mostraba. Me encanta el Señor, me muestra muchas cosas con su creación. Enfrente de mi casa hay un árbol de mango, un fruto, un palito de mango. Bueno, palito no, un árbol grande de mango. Y cuando está empezando la temporada de mangos, el árbol es bonito y me encanta porque a veces salimos con mi esposa y el árbol da unos manguitos. Yo siempre había visto el mango ya listo para comérmelo, pero el árbol da unos manguitos chiquitos que comienzan ahí y se ven hasta bonitos, se ven tiernos. Esos manguitos representan la carne. Los frutos de la carne, que uno los comienza a ver como cosas pequeñas. Entonces, si vamos a Gálatas, como veíamos en el capítulo 5, veíamos que comienzan con, nos casamos y éramos felices, pero oye, hemos comenzado a tener unas peleas, hemos comenzado a rivalizar por cosas bobas, pero pensamos que no es nada grave y simplemente cogemos el manguito y lo arrancamos. El problema es que ese mango va comenzando a crecer. Si sembramos en la carne y no arrancamos lo que está ahí, vamos a tener el problema. Tú puedes tomarle el manguito, ir al árbol y quitar los manguitos. Y listo, quedó el árbol pelado. Pero oh sorpresa, a la semana siguiente, adivina qué pasa. Otra vez hay manguitos y tú dices, caramba, pero otra vez. Y por eso tenemos gente en consejería que todas las semanas vienen con el mismo problema. Y vuelven otra vez peleé con mi esposa, otra vez discutimos, otra vez rivalizamos, otra vez le dio los celos, porque el manguito vuelve a aparecer. Puede ser un poco más radical y decir, me cansé de estos mangos, y vas y sacas un machete y cortas las ramas. Pasas 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero después de 6 meses sucede algo que yo no entiendo cómo pasa. Pero otra vez la rama crece. Y después de que la rama crece, adivina qué sucede. Manguitos nuevamente. Y la gente se acostumbra a eso. Pasan 2 meses, 3 meses, 6 meses sin la situación, pero vuelve a darse. Y puede ser un poco más radical y decir, este árbol no me la va a ganar, no me la va a montar. Te consigues una motosierra y bajas el árbol. El tronco cayó. Pueden pasar 2 años, 3 años, 4 años. Y adivina qué sucede. Comienza a crecer. Le vuelven a salir ramas y los manguitos. Hay matrimonios que se pasan toda la vida quitando manguitos. La única manera de que el manguito no salga es ir a la raíz y arrancarlo. Ahí sí se acabaron los manguitos. Pero esa es la solución de choque. El Señor nos llama a planear. El Señor nos llama a pensar. El Señor nos dice, por eso, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y todavía estamos a tiempo con la generación que está enfrente de nosotros. Porque si volvemos a sembrar mangos, volveremos a tener la temporada de manguitos. Ahora vamos a mirar. Oseas capítulo 4, 6, lo leímos al principio, que nos dijo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice, rompan con la vana manera de vivir que heredaron de sus antepasados. Vamos a mirar el origen del noviazgo que está viviendo la iglesia, porque tenemos que conocer. Sabes, es increíble, pero preguntándole a mucha gente, la gente piensa que toda la vida la iglesia ha sido así, que toda la vida los noviazgos han sido así, que toda la vida los matrimonios han sido así, y no es cierto. No es como lo pensamos. Tenemos que descubrir de dónde viene el noviazgo que estamos viviendo. ¿Tiene sustento bíblico? ¿Realmente el Señor nos dejó a la deriva o hay algo diferente? Estudiando, y no estoy hablando de estudiar en páginas cristianas, estoy hablando de meterte a estudiar en las páginas antropológicas, en páginas de historia de la humanidad, especialmente de Occidente. El origen de las relaciones que tenemos en este momento, el origen del noviazgo. Y es increíble lo que se encontró, lo que encontré cuando estaba haciendo esta investigación. Hasta antes de 1930, es decir, de 1930 para atrás, para allá, los noviazgos eran llevados en una manera muy diferente a la que tenemos en el día de hoy. Eran noviazgos que tenían varias características. La primera era que era un solo noviazgo. No existía eso de que ahorita me cuadré y ya le terminé, como decía un grupo, el vacilón. No existía el vacilón, no existía el vacile. La gente se comprometía con una sola persona y con esa persona se casaba. Y la relación de noviazgo normalmente se daba en la sala de la casa en presencia de los padres de la novia. Uno en una silla y el otro en otra silla.
Nada de melositos. Era la manera en que trabajaban los noviazgos hasta 1930. En 1930 se dio un suceso y fue la aparición ya más formal del cine. Como tal comenzó a vender la idea del romanticismo. No estoy hablando del romanticismo bíblico en que la novia como tal anhela la llegada del esposo. Estoy hablando del romanticismo de la conquista y de vivir picardía y de vivir ese príncipe azul que muchas todavía sueñan y que realmente no existe. Y si te casas pensando en el príncipe azul vas a quedar verde. Porque no existe. Porque mientras que estemos en este cuerpo seguiremos siendo carne y ninguno de nosotros es un príncipe azul. Tenemos un príncipe en el cielo. Amén. En 1930 Hollywood lanza ese concepto del noviazgo más privado, del noviazgo más de relación de los dos y sin tanta gente alrededor, y con la aparición de los autocinemas y la popularización en 1950 de los carros, es decir, de los vehículos, que ya todo el mundo podía, mucha gente podía tener carro, especialmente en los Estados Unidos, aparece un cambio trascendental y es que el noviazgo sale de la casa de los papás y se traslada al autocinema, a los cafés y a los salones de baile. Ya el hombre iba a la casa y sí, le pedía permiso a los papás, lo conocían los papás, le apuntaban la dirección, la placa, todo, y lo dejaban llevarse a su hija. Tenían que volver a cierta hora, sabían a dónde iban a estar. Era un noviazgo más sano, pero ya comenzó a salir del ámbito de cuidado y de protección del hogar. Ya en los salones de baile, ya en los cafés y ya en los autocinemas, pues se vieron los primeros brotes, pero ahí podríamos pensar que el diagnóstico era diferente. Decía, y hay unos que hacen cosas malas en el carro. Había unos que ya comenzaron a hacer melositos, ahí en medio de estar viendo la película. En 1960... hasta 1970, diapositiva 7, aparecen dos cambios fundamentales, y aquí es donde debemos concentrarnos. Aparece la primera, que es la revolución sexual. El lema de la revolución sexual es no a la guerra, o más bien, como está en español, haz el amor, no la guerra. ¿Lo has escuchado? Ese es el lema de la revolución sexual, haz el amor, no la guerra. Y coincidió y tuvo mucha acogida, porque en ese momento Estados Unidos se encontraba en guerra con Vietnam, y los jóvenes de la generación de esa época en Estados Unidos, muchos estaban muriendo en esa guerra que nadie entendía en los Estados Unidos. Así que la idea de haz el amor, no la guerra, caló bastante. Lo primero que logró hacer la revolución sexual fue equiparar una relación sexual casual con el acto de hacer el amor. Y desde ahí es que la gente tiene la idea que va a un motel, que va a una discoteca, conoce a alguien, tienen sexo hoy, ¿qué hiciste? Hicimos el amor. Fue puro sexo, no fue nada más. Y si lo ponemos en términos bíblicos, fue pura fornicación. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan fornicación. A la gente no le gusta que le digan hoy que peca. Yo cometo errores, pero no me llames pecador. Como nos hemos apropiado del pasaje que dice, hipócrita, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no sacas primero la viga que está en tu ojo? Eso nos encanta. Y le pegamos el otro pasaje que dice, no juzguen y no serán juzgados, pero no entendemos el contexto de ese pasaje, porque lo que dice el Señor es tremendo, es, antes de ir a sacar la paja en el ojo ajeno, primero purifícate. No es un llamado a, déjalo con su paja y quédate con tu viga, que es lo que está haciendo la iglesia hoy. Es, sácate tu viga, purifica tu vida y luego ve y sácale la paja a tu hermano, porque la iglesia debe ser pura, santa y sin mancha. No juzgues, tú no emitas sentencia porque hay un solo juez. Pero el resto de la palabra nos dice, juzguen si es correcto o no es correcto. Estamos llamados a ser centinelas. Este lema de haz el amor y no la guerra caló bastante, pero lo que había debajo, el primer estandarte, el primer estamento fuerte, el primer enunciado de ellos fue, el matrimonio no es obligatorio para todos. Comenzaron a cuestionar el matrimonio. Y fue en la revolución sexual, en esa década, en esos 10 años, en que nació la unión libre. Lo pueden investigar. De hecho, los invito a que investiguen. Ahí fue que nació la unión libre. Ahí fue que nació el concepto de citas. Los fundadores de este movimiento comenzaron a decir, ¿por qué tengo que casarme con una persona y permanecer toda la vida? Si finalmente puede que a los 2 años me aburra de ella, ¿por qué tenemos que seguir atados?
¿Por qué tengo que casarme con una persona porque salí con ella y tuve relaciones sexuales? ¿Por qué no disfrutar de nuestra juventud? Como escuchaba a un pastor hace 2 meses, en su iglesia grabaron un video del Harlem Shake, que es una vergüenza, es un baile vulgar, es un baile con connotación sexual, y los jóvenes de su iglesia hicieron un baile dentro de la iglesia, y el pastor el domingo, cuando un alma de esas almas que todavía están diciendo, esto no puede estar bien, le dijo, estás viendo demonios en todo lado, son jóvenes que se diviertan, porque la palabra dice, alégrate joven en tu juventud. Amén. Porque eso nos encanta. 1960, 1970, nace la revolución sexual y aparece el fundamento del noviazgo que tiene la iglesia en el día de hoy. ¿Cuáles son los estipulados, los preceptos de esto? Sal, comparte, conoce, prueba, experimenta y si te gusta, pues compra, pero con la posibilidad de vender. La iglesia lo que ha hecho es quitarle un poco de cosas y decir, no, acuérdate que la fornicación es, y la paga del pecado es, la tenemos clara. Le quitamos lo que suena hereje, porque eso es lo que estamos haciendo muchas veces. Le quitamos lo que suena demasiado, uy no, eso no puede pegar en la iglesia. Pero imitamos constantemente al mundo. Ahora quiero que pensemos en algo. ¿Quién es el autor intelectual de la revolución sexual? ¿Quién sino Satanás se levanta a decir que la primera cosa que Dios hizo con el hombre cuando dijo, sabes, al hombre le falta algo y es el matrimonio, el primer invento divino para el hombre, el matrimonio, se levanta alguien a decir, el matrimonio es malo? Su nombre propio es Satanás. Ahora, eso nos trae alguna cosa más fuerte para nosotros. ¿Estamos enseñándole a nuestros jóvenes a imitar cosas inventadas por Satanás? ¿O encontramos en la palabra de Dios algún sustento para ese poco de noviazgos así? Te novias terminas, te novias terminas, te novias terminas, te novias terminas. ¿Es bíblico? Y si no hay sustento en la palabra de Dios, y vemos quién está detrás de eso, la pregunta que tengo que hacerles de parte del Señor y que el Señor me la hacía a mí, ¿es correcto o es pecado? ¿O estamos simplemente ante una situación de diferencia de opiniones? Porque podemos aquí tener diferencia de opiniones. A mí particularmente me gusta mucho el inglés. Me dedicaba antes a enseñar inglés, tenía institutos de inglés, entonces me gusta mucho la alabanza con guitarra eléctrica y en inglés. Y alguien puede decir, no, a mí me gusta con guacharaca. Que tú toques guacharaca y que aquí toque guitarra eléctrica no nos va a salvar a ninguno de los dos. Ni nos va a condenar a ninguno de los dos. Pero lo que estamos hablando no es cuestión de opinión, estamos hablando de algo que es pecaminoso, algo que produce muerte y algo que puede alejará a muchas personas de la vida eterna. Entonces es serio. Por eso molesta. Por eso cuando vamos a hacer estas conferencias hay tanta oposición, es una semana de lucha. En mi casa, en la congregación, vemos la oposición, vemos el malestar del enemigo. Por eso muchos tal vez en este preciso instante están escuchando, carreta, es legalista, desenmascáralo, es legalista. Te invito a que me muestres con la palabra del Señor que soy legalista, con lo que te estoy diciendo en la mañana de hoy. No lo digo con orgullo, porque como el Señor me ha enseñado varias veces, soy un siervo inútil. Lo digo con el temor del Señor y lo digo con el dolor de haber enseñado lo contrario cuando estaba empezando a dirigir jóvenes. Hoy la iglesia está empecinada en ser relevante. Esa es la palabra de moda en los ministerios juveniles. La iglesia es relevante. Los principales expositores de material para jóvenes hablan de la iglesia relevante, una iglesia que impacte el mundo, una iglesia que sea necesaria dentro del mundo. La iglesia no ha sido llamada a ser relevante, la iglesia fue llamada a ser santa, apartada del mundo. No estoy hablando de apartarse como los esenios, no estoy hablando de los saduceos. Estamos hablando de que vivimos en el mundo, pero no somos
ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo. La palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra del avance de la iglesia, pero pareciera, al mirar la cantidad de ministerios y lo que estamos predicando, que se cambió el versículo y ahora es que las puertas de la iglesia no prevalecerán en contra del avance del mundo. La iglesia ha perdido su poder. Estamos bajando a Egipto, a traer de Egipto su música, a traer de Egipto sus costumbres, a traer de Egipto todo lo necesario para tener una iglesia llena de gente, para tener ministerios de jóvenes felices. ¿Cuáles son la mayoría de actividades en los ministerios juveniles? No estoy aquí atacando a nadie porque lo hice. Vámonos para cine, vámonos a comer pizza, vámonos de campamento. Eso es caldo de cultivo para relaciones entre nuestros jóvenes. Vamos a tener jóvenes divertidos. Jóvenes divertidos producen matrimonios desastrosos. Alégrate, joven, en tu juventud, pero ten en cuenta que de todo te será pedido cuenta. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ya lo leímos, pero volvemos a Gálatas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Hay una cosa que a mí me aterra del Gálatas en este pasaje, y es los pecados que están en la mitad. Tal vez si es fácil ver que en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias no hay, o por lo menos no descaradamente o no tan evidente, la inmoralidad sexual, las pasiones sensuales, la hechicería, las borracheras, las fiestas desenfrenadas. Pero lo que está en la mitad, la idolatría, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, la discordia, las divisiones y la envidia. Eso es lo que está metido en casi todos los matrimonios, en mayor o en menor proporción. Fruto de la carne, fruto de estos noviazgos. Y eso nos tiene que llevar a terminar, a cuestionarnos hoy, si estamos ante una situación de pecado o estamos ante una situación simplemente de lo que piensa Juan. Porque ese es el fruto. Y si ese es el fruto, a la luz de la palabra, de la Biblia que yo tengo acá, no sé si en la tuya dice lo mismo, estamos hablando de que los noviazgos que hoy tiene la iglesia cristiana son pecado delante de Dios. Esa es la palabra. Yo no puedo inventarme una palabra para que suene más bonito. Son pecado. Y el problema es que a la gente, a los jóvenes, no les están diciendo que es pecado. Por eso dicen Oseas: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ustedes, sacerdotes, se han negado a conocer mi palabra. Mucha gente al ver esto, ¿sabes? Muchos pastores saben esto, pero han mirado hacia otro lado, porque no es fácil predicar esto. Porque muchos se van a levantar y se van a ir. Yo lo he vivido y me ha dolido y me ha desgarrado el corazón. Ver gente que amo, ver personas que hemos alimentado, ver personas que le hemos orientado, que se han parado y se han ido porque dicen: yo no creo que Dios quiera que yo tenga un solo novio para toda la vida. Yo no creo que Dios quiera que yo no pueda ir al cine con alguien más. Yo no creo que Dios desee que mi vida sea aburrida. Porque seguimos pensando que Dios fue a la cruz, Jesucristo, para que nos divirtamos en los ministerios de jóvenes. Perdón que les hable así, pero es que es lo que expone el Señor en mi corazón. Y si ustedes quieren trabajar con esto, deben pedirle al Señor que les dé el mismo convencimiento. Porque de otra forma, cuando ven al primer joven diciendo: o sea que no puedo estar cambiando de novia cada vez que quiera, vas a tener que decirle la verdad delante de Dios, es que no. Y cuando lo veas levantándose diciendo: nos vemos, vas a tener que hacer como hizo tu maestro. Y voltear a los que están sentados y decirles que ustedes también quieren irse. Porque dura palabra es esta iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten. Yo quiero que te hagas una pregunta sinceramente, no me la contestes, pero háztela en ese momento. Permite que el Señor llegue a tu corazón y te preguntes: ¿está la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo en estos momentos imitando al mundo? Estamos concentrados en imitar al mundo. Si tú has estado aquí desde que iniciamos esta jornada,
Yo creo que no puedes salir de acá, por lo menos si eres sincero contigo mismo y sabiendo que delante de Dios no puedes mentir, que estos noviazgos son los noviazgos del mundo y que son los noviazgos que estamos viviendo en la iglesia cristiana. ¿Qué estamos imitando? Porque la palabra nos enseña que debemos imitar ¿a quién? A Jesucristo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién queremos parecernos? Esta iglesia que les decía con su Harlem Shake publicaron en su página de Facebook, en su página oficial, después de que hicieron el video dentro del púlpito, estaba el pastor ahí, o el líder de jóvenes, no sé quién era, supuestamente iba a comenzar a predicar y se paraban a hacer su baile obsceno y su baile vulgar y su baile, unos cuantos calificativos que sean para decirlo desde aquí. Y colocan abajo, somos jóvenes, somos cristianos, apasionados por Cristo, pero también sabemos divertirnos. Ese pero es el que tienes que entender en la mañana de hoy. Porque todos dicen ser cristianos, pero hasta aquí. Tú eres Señor de mi vida, pero hasta aquí. De aquí para allá voy yo. Algunos como que piensan que el Señor no pensó que el mundo iba a llegar hasta el siglo XXI. Algunos como que piensan que el Señor hizo a Adán, hizo a Eva, Cristo vino a la tierra, entregó su sangre, subieron y dijeron, vamos a visitar otro planeta, y volvió, ay, se nos pasó, esto tiene que haber llegado hasta el siglo III, ¿qué hacemos ahora? La palabra de Dios es actual, y su palabra no pasará. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Quiero hacerles una pregunta. ¿El estar de novios estimula o no estimula las pasiones juveniles? ¿El estar en estos noviazgos, saliendo a cines, solos en la casa, viendo televisión, estimula o no estimula las pasiones juveniles? El orden del Señor es huye. Y nosotros muchas veces como líderes de jóvenes, ¿qué hacemos? Les creamos espacios donde pueden estimularse las pasiones. ¿Qué salen de los campamentos? Pues que no puedo enseñar la palabra de Dios en un lugar como estos. Me los tengo que llevar y ponerlos allá a que gateen en las noches. Asegurarme únicamente ir al cuarto de los niños y decirles, la fornicación es, y la paga del pecado es, y vuelvo donde las niñas, la fornicación es, y la paga del pecado es. Estamos perfectos, no te preocupes, vámonos a dormir. Indefectiblemente, si los ponemos en un ambiente de estar ahí solitos, van a sentirse atraídos. Van a encontrar al que le gusta la misma canción. Ay, yo también tengo ese CD y me gusta esta película. Ay, a mí también me gusta esta película. Y comienza el corazón a comprometerse. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta semana el país ha estado escandalizado por los titulares. Se encontró en Medellín, debido al embarazo de una de las participantes, en un nuevo juego, un nuevo baile llamado la ruleta rusa o el carrusel. No sé si lo leyeron o si han escuchado. En el que los niños de 14 y 15 años en las casas de sus padres, cuando no están ellos y hacen sus fiestas o en fincas, como en el caso que sucedió, se van y después de estar tomando, y muchos bajo el consumo también de alucinógenos, en un momento determinado deciden que ¿por qué seguir bailando con ropa? Y bueno, eso era esperable, después de ver los bailes de reggaetón y todo eso, cómo bailan, pues es imposible que no estén excitados. Y lo que han hecho simplemente es que han jugado a que todos tienen relaciones sexuales con todos, bueno, con todas, y las niñas se ponen en fila o en círculo, y uno por uno los hombres van pasando y van teniendo relaciones con todas, una por una, y se van turnando. Una relación y pasan rápido a la otra, y 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 pierde el que eyacule primero. El que primero eyacule pierde. Ese es el juego. Ahora, pensamos eso, es tremendo, sí. La respuesta de los psicólogos y de los grandes pensadores de nuestra juventud en Colombia han dicho, ¿por qué no les han enseñado a usar condón? Esa fue la respuesta que dieron ayer. Están buscando los responsables de que esos niños no sepan usar condón. Porque el problema no es que hayan tenido relaciones con 10 hombres. El problema es que una niña haya quedado embarazada. Ahora yo veía eso y el Señor me decía, ¿estás escandalizado por eso, Juan? Cuando digo eso no es que escuché una voz, porque vas a decir, ay, mírelo, dice que el Señor le dijo, ¿estás escandalizado por eso, Juan? No escuché así. Lo sentí en mi corazón. ¿Sabes que el Señor me decía, ¿estás escandalizado por eso?
Porque yo estaba escandalizado diciendo, no puede ser, ya estamos, Señor, ven pronto. Me decía, ¿y cuál es la diferencia entre eso y el corazón que pasa por 10 hombres también? Esa niña les entregó sus genitales, las de la iglesia le están entregando sus corazones. ¿Qué es más valioso? ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? ¿Qué es más valioso? Deuteronomio capítulo 22. Y quiero que me sigas el paso, voy a acelerar, que falta un cuarto para las 12. A ver si logramos terminar a las 12:30. Lo dudo, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo. Pero sígueme el paso, te voy a dar muchas citas que vas a anotar y puedas investigar en tu casa tal vez. Deuteronomio capítulo 22, 22. 22, 22. Tenlo ahí. Ahora bien, ese es el noviazgo del mundo. Esa es la manera en que el enemigo está haciendo las cosas. Ahora la pregunta es, ¿tiene el Señor Dios Todopoderoso en toda su palabra algo que decirnos a nosotros acerca del noviazgo? ¿Dice la Biblia algo acerca del noviazgo? Pregunto. Es una pregunta. ¿Dice la Biblia algo acerca del noviazgo? ¿O la Biblia ha guardado silencio del noviazgo? Hay un modelo bíblico, hay algo que podamos guiarnos. Ok, Juan, ese es el modelo del mundo. ¿Y qué hacemos? ¿Hay algún modelo que el Señor nos haya dejado, alguna guía en su palabra? ¿O no hay nada en la Biblia que nos enseñe acerca de esto? Tenemos el noviazgo de María con José. Ok, ¿tenemos algo más o podemos quedarnos completamente perdidos y decir, caramba, el Señor se le olvidó que iban a haber noviazgos? ¿O hay algo en la palabra del Señor? Deuteronomio 22, 22 nos comienza a hablar, porque la palabra es rica y abundante en el tema del noviazgo. Dice la palabra del Señor, si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Vamos a investigar y a determinar en este pasaje estados civiles. Vamos a mirar cuáles son los estados civiles que el Señor permite dentro de su pueblo, los estados civiles que el Señor contempla dentro de su iglesia. Vemos aquí en primera instancia que si un hombre se descubre que un hombre comete adulterio, ¿qué significa y cuál es la diferencia entre el pecado de fornicación y el pecado de adulterio? Adulterio es dentro del matrimonio, fornicación es antes de casarse. Es decir, que estamos hablando aquí de un hombre casado. Y la ley decía que un hombre casado o una mujer casada, si tenía relaciones sexuales con un tercero, la pena era morir apedreado el cónyuge infiel y la persona que había entrado en la relación. Pero el primer estado civil que vemos aquí es el estado de los casados. Y vemos que la consecuencia de su pecado es la pena de muerte. Versículo 23. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Fíjate que no dice que está casada, ¿está qué? Comprometida. La Reina Valera usa otra palabra que nos puede ilustrar un poco más. Una mujer desposada, ¿ok? Comprometida. Y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda, y el hombre debe morir por violar la mujer de otro hombre. De ese modo limpiarás esa maldad dentro del medio del pueblo. Fíjate algo, a los hombres casados, mujeres casadas, el acostarse con un tercero les provocaba o les daba la pena de muerte. A una mujer comprometida o a un hombre comprometido hacer esto le acarreaba la pena de muerte. Quiero que tengas eso ahí. Tenemos dos estados, casados, comprometidos.